una protección para un motor que se le llama guardamotores comúnmente en los fabricantes, una unión a un contactor para este caso y el contactor que correspondería a este segmento. ¿Qué tendría dicho contactor por dentro? Entonces el contactor básicamente lo que tienen comúnmente, entonces siempre tiene dos espacios de conexión para conectar la bobina. Entonces el contactor va a tener una bobina que se conecta a corriente directa o a corriente alterna y esta va a funcionar como un electroimán. Asociado a este contactor, entonces se encuentra un circuito mecánico que va a depender de la magnetización de la bobina. Es decir, en este caso, el más esencial tendría un contacto que es la entrada, que es el que se le conoce como contacto común, y dos posibilidades de salida, una que sería un normalmente cerrado o un contacto normalmente abierto. El contacto normalmente cerrado se llama así porque siempre que la bobina esté desenergizada, eh, la conexión del relé sería entrada, el común, con el contacto normalmente cerrado. Inmediatamente se energice, va a cambiar, se va a desconectar acá, la bobina va a funcionar como un electroimán y va a hacer que el contacto normalmente abierto se conecte, permitiendo conectar o desconectar motores en este caso, que es lo que estamos analizando. Estos relés se caracterizan también por tener eh, unos contactos que están asociados a la potencia, es decir, en este caso los conductores son grandes y van a estar relacionados con una gran cantidad de potencia. A este circuito se le conoce con el nombre de el circuito de fuerza. Pero asociado a estos contactores, también comúnmente se puede emplear contactos de otro tipo que se acoplan a este segmento. Por eso es que normalmente los contactores tienen una parte sobresaliente que también va a cambiar con la acción mecánica de la bobina, es decir, cuando se energice físicamente este segmento se va a mover y va a hacer que lo que está acoplado mecánicamente cambie de estado. Por eso acá se habla de un enclavamiento electromecánico. A este segmento, en esta parte normalmente también se le pueden conectar temporizados o contactos adicionales que manejen menor potencia, en lo que se conoce comúnmente como el circuito de mando de estos relés, es decir, el circuito que está encargado de decir cuándo se conecta o se desconecta la bobina, que va a hacer que cambie los estados del contactor. Entonces, los temporizados son relés muy similares a estos, pero van a estar normalmente limitados en términos de la potencia que pueden manejar. Entonces van a estar asociados al control, se pueden acoplar mecánicamente o eléctricamente, como lo presenta acá. Acá hay uno que se acopla mecánicamente, otro que se acopla eléctricamente al sistema, y van a estar en el sistema de control. Es poco común que se utilicen en el de fuerza debido a las cantidades de corriente que van a circular en estos casos, y por lo cual normalmente un relé temporizado se encuentra también asociado a un relé adicional que se va a encargar de manejar la potencia, es decir, la fuerza para este caso. A continuación vamos a analizar rápidamente el accionamiento para motores de corriente directa centrados en el arranque. Estamos empleando el software CAT-DEV SIMU. Se debe hacer la aclaración que existen dos esquemas a grandes rasgos. Uno corresponde al esquema de fuerza y el otro corresponde al esquema de mando. Entonces,
Con respecto al esquema de fuerza, va a corresponder a nuestro motor. Recuerden que para poder emplear el motor, en este caso, se necesitan de los disyuntores, la protección contra cortocircuito, que es lo primero que se conecta. Adicional, en esta librería pues tenemos motores. Vamos a emplear el motor que nos lo presenta como campo independiente, para realizar la salvedad de que en este caso, para máquinas que tengan la posibilidad de emplear el circuito de campo de forma independiente, es importante que este siempre se encuentre conectado, debido a que si un motor de corriente directa se desconecta su circuito de campo cuando este está funcionando, puede entrar a funcionar en el fenómeno de embalamiento, es decir, que la velocidad del rotor va a tender a ser extremadamente grande. Para el caso del motor de la armadura, entonces vamos a emplear unos relés. Este sería el, el logo del relé que vamos a emplear. Y entonces de la simbología empleada vamos a destacar F, corresponde entonces al circuito de campo, A al circuito de armadura. En estos dos, en este caso, vamos a tener dos contactos de un relé, que van a ser contactos normalmente abiertos. El funcionamiento básico sería que los disyuntores van a estar conectados, el circuito de campo siempre va a estar funcionando y el motor va a arrancar única y exclusivamente cuando se active el relé K que se está empleando en esta ocasión. Para hacer esto, entonces vamos a tomar la fuente que corresponde al circuito de control y vamos a emplear entonces dos pulsadores. Vamos a emplear dos pulsadores, uno normalmente cerrado, que va a ser la función de el botón de parada, uno normalmente abierto, que va a ser el pulsador de arranque. Esto en serie con una bobina, que sería la bobina del contactor K que estamos empleando para conectar la máquina. Y adicional a la protección contra cortocircuito, es decir, el disyuntor, se debe agregar una protección térmica. En este caso, se encuentra en esta parte un normalmente cerrado. En el software deben tener precaución con la nomenclatura que utilicen. Por ejemplo, en este caso los disyuntores se llaman F, es decir que cuando yo accione F también se va a accionar la protección térmica, por lo cual deben tener cuidado con los nombres, ¿no? Entonces lo voy a llamar T de térmico para que todo funcione, y solo restaría conectar el negativo de la fuente para cerrar el circuito. Ya con el circuito cerrado, hasta este instante de tiempo lo que tenemos es que al oprimir, al accionar los disyuntores, el circuito de campo siempre va a estar funcionando, y para arrancar la máquina va a depender del pulsador de arranque. En este instante de tiempo la máquina está funcionando, está girando. Fíjense que
se energizó, pero cuenta con la dificultad de que si se suelta el pulsador de arranque, la máquina se va a desenergizar. Para solucionar este problema, entonces se emplea un contacto normalmente abierto del relé que se está empleando para arrancar la máquina para hacer el autoenclavamiento, es decir, garantizar un camino en el cual la bobina permanezca conectada. En otras palabras, el campo está conectado, inmediatamente pulsamos el pulsador de arranque, se conecta la bobina del contactor K y esta hace que los contactos que estaban abiertos se cierren, es decir, la máquina va a arrancar y adicional a eso se garantiza un camino en el cual pueda circular corriente a través de un contacto que depende de este mismo sistema. Para detenerlo, entonces tendríamos dos opciones. Una opción es que se dispare la protección térmica, que es una protección, no se debe emplear para detener la máquina. Y por ende, entonces instalamos un pulsador que es normalmente cerrado, que va a funcionar como el pulsador de parada de la máquina. Este arranque correspondería a un arranque en plena tensión, es decir, el motor se encuentra desconectado y cuando se presione el pulsador para que este arranque, él se va a conectar a la tensión de la fuente de corriente directa que esté disponible, que debe ser la tensión nominal. Entonces estamos ante la presencia de un arranque a plena tensión. Para reducir los efectos del transitorio del arranque, entonces sería recomendable emplear una resistencia que se conecte en este instante de arranque. Entonces, para ello vamos a emplear una resistencia que se encuentra en esta parte de componentes, e inclusive vamos a hacer dos pasos de resistencia. Vamos a hacer que sea un arranque un tanto más suave, eliminamos este contacto y ahora lo que se va a realizar es que el motor, cuando se conecte, en un principio va a estar conectado en serie con estas resistencias que van a limitar la corriente de arranque. Entonces vamos a ponerle un nombre a las resistencias: R arranque 1, R arranque 2. Y lo que faltaría modificar en el sistema entonces va a ser que la máquina va a funcionar permanentemente con las resistencias. Estas se van a tener que desconectar. Una alternativa para desconectarlas sería a través de un contacto de un relé, es decir, vamos a emplear un relé por bobina, que es una alternativa, y lo vamos a llamar KM1 para la resistencia 1 y KM2 para la resistencia 2. La metodología empleada para desconectarlos entonces va a ser tan sencillo como cortocircuitar la resistencia o igualar el potencial, que sería lo mismo. Y para ello entonces estamos empleando un contacto normalmente abierto. Hasta el momento, en este esquema, lo que la máquina está haciendo es arrancar a plena tensión, y vamos a programar estas dos acciones, y para ello necesitamos unos relés temporizados. Entonces, en la parte de los relés, acá vienen los correspondientes a los relés temporizados. Vamos a emplear este que está acá.
y entonces vamos a llamarlo relé temporizado 1 y lo vamos a conectar en paralelo con esta bobina, es decir, que inmediatamente se energiza la bobina que hace que la máquina arranque, también va a iniciar la acción temporizada. En este caso, como el fin es ilustrativo, vamos a ponerle un tiempo relativamente grande, vamos a decir que demora 5 segundos contando. Esto no es lo que se debe hacer para una aplicación de un arranque, pero para fines didácticos, para que se alcance a apreciar el fenómeno, vamos a hacerlo por este tiempo que es considerablemente grande. Entonces, después de esto se debe emplear un contacto que dependa de este temporizado. Vamos a emplear un contacto normalmente abierto, porque lo que se pretende es que después de este tiempo se energice KM1, que va a ser otro relé, y haga que este contacto cambie de estado. Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a llamar a esto KM1. KM1, y entonces inmediatamente se conecte el relé temporizado. Este va a iniciar a contar. Vamos a cambiar la protección térmica de posición para que nos simplifique el esquema. Listo, y hasta este instante de tiempo entonces tendríamos el efecto de KM1, es decir, si le damos play, lo que vamos a tener es que el campo está funcionando. Cuando se presione arranque, va a empezar a funcionar la bobina convencional. La temporizada va a empezar a contar, contaría 5 segundos y después accionaría el contacto que va a depender del tiempo, que debe depender entonces de KT1, ¿no? De KT1, y entonces acá estaría el funcionando, va a contar los 5 segundos y después de 5 segundos va a hacer que el contacto asociado a este temporizado cambie y se conecte KM1. Para la resistencia 2 se tendría que replicar este segmento, es decir, que en paralelo a lo que sería el KM1, entonces vamos a tener otro temporizado que vamos a llamar KT2. Entonces del esquema la explicación general sería los disyuntores, que son la protección de contra cortocircuito, el circuito de campo que siempre está conectado. Apenas se accione, eh, apenas se oprima el pulsador de arranque, se va a energizar la bobina K, es decir, que los contactos asociados acá van a cambiar de estado, haciendo que la máquina arranque con dos resistencias conectadas en serie. Cuando la máquina arranque con estas dos resistencias conectadas en serie, también se está energizando una bobina, un relé que tiene una acción temporizada, y esta acción es de conexión, es decir, que asociado a este contactor que llamamos KT1, que va a funcionar por 5 segundos, se encuentra un contacto normalmente abierto que después de los 5 segundos que cuente va a cambiar de estado. Al cambiar de estados va a hacer que el contactor que está conectado en serie, que llamamos KM1,
se energice y haga que el contacto normalmente abierto asociado a él se cierre, causando que la resistencia 1 para la máquina quede desconectado debido a que se está cortocircuitando con este contactor. Inmediatamente se energice KM1, se estaría conectando el contactor temporizado KT2, que al igual que en el caso anterior tiene un contacto normalmente abierto asociado a esta acción temporizada que va a tardar el tiempo que esté programado. En este caso lo dejamos a 5 segundos, y después de los 5 segundos va a conectar KM2 haciendo que la segunda resistencia se cortocircuite y que quede la armadura de la máquina conectada al voltaje nominal. Entonces vamos a darle play. El disyuntor está accionado, inmediatamente se oprima el pulsador de arranque, se energizaría KT1, empieza a contar 5 segundos. Después de los 5 segundos entra la acción temporizada, se conecta KM1, KT2 que empieza a contar, y después de los 5 segundos cambia el contactor de estado, se energiza KM2 y se conecta la resistencia. Vamos a repetirlo nuevamente para que se alcance a visualizar. El campo se presiona, cuenta 5 segundos para que se accione el primer pulsador desconectando la primera resistencia. 5 segundos después se conecta el siguiente, y para parar la máquina entonces presionamos parada y se desconectaría la armadura y queda todo nuevamente dispuesto para volver a realizar el arranque. Es decir, cada vez que se presiona arranque, la máquina va a cumplir la misma secuencia, garantizando que se va a iniciar con una resistencia mayor que va a limitar la corriente. Recordemos que se están empleando 5 segundos, pero estos 5 segundos son ilustrativos, solamente es para alcanzar a percibir lo que está sucediendo en este circuito en un arranque real. Va a depender propiamente de la programación que se disponga para este fin.